Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen nuestros derechos fundamentales? O sea, ¿quién los protege? Hoy vamos a intentar entender cómo funciona todo ese entramado, esa arquitectura que a veces parece súper compleja, pero que es fascinante y que está ahí para defender nuestra dignidad. Venga, vamos a ello. Pues esta es la gran pregunta, la que lo empieza todo. Y ojo, que la respuesta no es nada abstracta, ¿eh? Nace, de hecho, de uno de los momentos más duros y que más han definido la historia moderna. Así que, para entender el sistema que tenemos hoy, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Y nuestro viaje empieza justo aquí, porque para entender por qué se construyó este sistema de protección, primero hay que mirar de frente a la catástrofe que hizo que fuera tan urgente crearlo. Fijaos, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Esto es una reacción directa a una devastación sin precedentes. El mundo sale de la Segunda Guerra Mundial, que dura de 1939 a 1945, totalmente destrozado. Apenas unos meses después de que acabe la guerra, el 26 de junio de 1945, se firma la Carta de las Naciones Unidas. Y para el 24 de octubre de ese mismo año, la ONU ya es una realidad. Nació literalmente de las cenizas como un compromiso global para decir nunca más. Y lo curioso, lo realmente clave de este momento, es que el objetivo número uno era mantener la paz. Antes incluso de empezar a hablar de derechos, la prioridad absoluta era evitar que el mundo se enfrentara de nuevo a algo así. Esa fue, digamos, la primera piedra sobre la que se iba a levantar todo lo demás. Y claro, sobre esa base, enseguida se entendió algo que era, pues, fundamental. La paz no es solo que no haya guerra. La paz de verdad necesitaba algo más. Necesitaba una promesa global para proteger la dignidad de cada persona. Y esa promesa tomó forma en un año clave. Quedémonos con esta fecha, 1948. Este año iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, porque se creó un documento que lo cambió todo. Y aquí lo tenemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto fue un hito absoluto. Y ojo, porque no era una ley que obligara a los países, sino algo que quizá tenía incluso más fuerza, un ideal común. Por primera vez, el mundo entero se ponía de acuerdo en una lista de derechos básicos que tiene cualquier persona, sin importar de dónde sea. Era en esencia la hoja de ruta moral para construir un mundo mejor. Vale, esto suena muy bien, ¿verdad? Un ideal precioso, pero claro, la pregunta era inevitable. ¿Cómo consigues que un ideal tenga fuerza legal? ¿Cómo pasas de una promesa a algo que se tenga que cumplir de verdad? Pues aquí es donde el sistema da su siguiente gran paso. Y este esquema lo explica a la perfección. El primer paso fue esa declaración del 48, una promesa. El segundo, que fue el decisivo, llegó casi 20 años más tarde, en 1966, con los pactos internacionales. Y esto ya era otra cosa. Ya no eran solo buenas intenciones, eran tratados internacionales. Los países que los firmaban se estaban obligando por ley a cumplirlos. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. A ver, ¿por qué dos pactos y no solo uno? Pues la respuesta es la Guerra Fría. El mundo estaba partido en dos. Por un lado, el bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, que le daba muchísima importancia a los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, un juicio justo, lo que se conoce como libertades individuales. Y por otro, el bloque del Este, con la Unión Soviética, que ponía el foco en los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación, o sea, derechos más colectivos. Con esa tensión era imposible ponerse de acuerdo en un solo texto, así que se crearon dos, uno para cada bando, y juntos, aunque nacieran de esa división, consiguieron darle dientes a la declaración. Bueno, pues ahora que tenemos el panorama global, vamos a hacer zoom y a centrarnos en nuestra región, porque además de este sistema universal de la ONU, existen sistemas regionales que lo que hacen es acercar mucho más la protección de los derechos a la gente. Y este es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su razón de ser es clave. Funciona como una especie de red de seguridad. Es un recurso para la gente del continente americano que ha sufrido una violación de sus derechos y que por lo que sea no ha encontrado justicia en su propio país. Digamos que es como la última puerta a la que llamar. Para que funcione, este sistema se apoya en dos pilares que se complementan. Por un lado está la Comisión Interamericana, la CDH. Su trabajo es promover los derechos e investigar las denuncias que le llegan. Es, por así decirlo, la puerta de entrada al sistema. Y por otro lado tenemos a la Corte Interamericana, la Corte IDH, que ya es un tribunal de verdad que dicta sentencias que son obligatorias. Para que nos quede claro, la Comisión investiga y la Corte juzga. Muy bien, la teoría parece que está clara. Pero ¿y esto cómo se come en el mundo real? ¿Qué impacto tiene de verdad? Pues vamos a ver cómo este sistema se convierte en algo muy tangible con un ejemplo concreto. Fijaos en este número, 11.
A día de hoy, este es el número de sentencias que la Corte Interamericana ha dictado contra el Estado mexicano, y cada una de esas sentencias es el final de un camino larguísimo que demostró que el Estado había fallado a la hora de proteger los derechos de alguien. Y aquí viene lo más importante, que nadie piense que estas sentencias son solo papel mojado, ¿eh? Han obligado al Estado a tomar medidas, a hacer reparaciones muy concretas para las víctimas, y esto es posible porque México, igual que muchos otros países de América, ha aceptado la jurisdicción de la Corte. ¿Qué significa eso? Pues que está legalmente obligado a cumplir lo que la Corte diga. Aquí es donde ese ideal abstracto del que hablábamos al principio se convierte en justicia de verdad. Hemos hecho un viaje larguísimo, desde las ruinas de una guerra mundial hasta la creación de estos sistemas de justicia tan complejos. Pero claro, el mundo no para de cambiar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para que nos la llevemos a casa. Con todos los desafíos que tenemos hoy en día, ¿siguen siendo estos sistemas todo lo efectivos que necesitamos que sean? Un debate, desde luego, que sigue abierto y que es vital para nuestro futuro.